Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV, ya en su temporada número 11 al aire. Bueno, vamos a seguir con un tema que ya hemos tocado en otra oportunidad, que es el tema de la estética. Y hoy vamos a hablar puntualmente de patología mamaria. Patología mamaria, o sea, agrandamientos mamarios o reducciones mamarias. Así que estamos con el doctor Alejandro Ejido, que nos va a ilustrar sobre el tema. Breve corte y empezamos con el programa. Bueno, volvemos del corte y tal cual lo hablamos en el primer bloque, estamos con el doctor Alejandro Ejido, especialista en cirugía general y estética. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un tema de consulta muy frecuente por parte de las mujeres, aquellas que tienen poco busto y que quieren incrementar su busto para verse mejor, y aquellas que tienen demasiado busto y por ahí necesitan de una reducción mamaria. Así que bueno, Alejandro, la platea es para vos. Bueno, gracias Javier por la invitación nuevamente. Bueno, el tema que nos convoca hoy, hablar un poco de lo que es la cirugía mamaria, y tenemos los dos extremos, ¿no? Como para abordar, ¿sí? Aquella que tiene muy poquito y aquella paciente que tiene mucho, que muchas veces ambas confluyen en el quirófano del cirujano plástico, pero por motivos totalmente opuestos, pero en definitiva uno lo que busca con la cirugía es mejorar su autoestima, su aspecto físico, y muchas veces también resolver problemas físicos realmente, porque cuando uno tiene un problema de mucha mama, eso tiene repercusiones en el organismo, que hace que por ahí no sea pura y exclusivamente una búsqueda estética, sino una búsqueda, digamos, realmente reparadora, para mejorar la calidad de vida de esos pacientes, que por ahí no pasa tanto por lo que es la estética, sino por el día a día, que muchas veces trae bastantes problemas. Solemos ver mujeres que vienen encorvadas hacia adelante, con trastornos en la columna cervical, en la columna en general, por el cambio de posición, y justamente eso tiene que ver con unas mamas muy importantes, y ese sobrepeso en la parte anterior del cuerpo implica malas posiciones que se van acentuando a lo largo del tiempo y generando patologías crónicas, que con una reducción mamaria hecha en tiempo y forma, cuando uno detecta que el problema va a seguir persistiendo en el tiempo, se puede resolver perfectamente. Sí, de eso se trata, ¿no? Exactamente. O sea, en una reductiva mamaria, por una gigantomastia, que es el nombre técnico que se le da a cuando una paciente tiene mucha mama, uno lo que busca hacer es reducir el volumen de esa mama, y generalmente, a causa de este volumen grande que tiene la paciente, y con el paso del tiempo, ese peso que tienen las mamas van generando una caída de la mama. Entonces uno, a estos procedimientos, además de reducir el volumen, uno tiende a hacer una pexia mamaria, ¿sí? Es decir, un levantamiento de las mamas. ¿Cómo uno puede saber si tiene las mamas caídas o no? Bueno, eso, el punto de referencia es el pezón y el surco mamario. Si el pezón está por encima o a nivel del surco mamario, las mamas están en una posición adecuada. Ahora, cuando el pezón empieza a caer por debajo del surco mamario, hay unos cuando ya empieza a hablar de una ptosis mamaria, es decir, una caída de la mama, y uno la tiene que levantar. Entonces, cuando uno hace una reductiva mamaria, generalmente este procedimiento viene asociado. Uno tiene que también no solo achicar el volumen, sino levantar esa mama. Colocarla en la posición adecuada, digamos. Para colocarla en la posición que tuvo en su momento, y después con el paso del tiempo y el peso se fue perdiendo por el acto mismo de la gravedad. Y generando patologías adicionales. Sí, exactamente. Los pacientes, muchas veces el motivo de consulta cuando vienen por una gigantomastia, a veces es estético, pero la mayoría de veces vienen con dolores importantes a nivel de lo que es la columna cervical, lumbares, porque es un peso muy grande que tiene la paciente, que la está llevando todo el tiempo, y eso ocasiona que con el tiempo ese dolor constante que va teniendo le repercuta al punto de poder llevarla a usar un collar ortopédico para poder resistir el día a día, y ni hablar de la ingesta crónica de analgésicos con todos los efectos que esos tienen. Gastritis, etcétera, y bueno, o sea que es
una patología que debe resolverse lo antes posible para que no se sigan incrementando todas estas lesiones, ¿no? Porque en la medida de que no, lo vamos retrasando usando algunas cosas, algunos correctores y demás, pero el problema de fondo es que una mega mama o una gigantomastia, el problema es ese. Si yo no achico el tamaño de la mama y no la coloco en la posición que debe estar, obviamente que la patología se va a seguir incrementando, ¿no? Sí, además son cirugías que son muy gratificantes, tanto para el cirujano como para la paciente. ¿Por qué? Porque uno, lo que, más allá de mejorar un aspecto estético, te das cuenta en realidad la mejoría en la calidad de vida que tiene la paciente. Alivio, te lo dice ella misma, claro, de la diferencia de no tener que andar con ese peso todo el tiempo y haciendo esa fuerza. Y cuando pasa el tiempo y la paciente ve que ya toma menos analgésicos, deja de tener los dolores que tenía, la verdad que la mejoría en el estilo de vida, en la calidad de vida que tiene esa paciente, es muy gratificante, tanto para la paciente como para el profesional. Creo que ya lo siente al salir del quirófano. Al salir del quirófano ya es otra persona, obviamente. Porque le sacaste, no sé cuántos kilos podés llegar a sacar de una mama, pero le sacaste un peso enorme sobre la columna cervical, sobre la columna lumbar, sobre el resto de la columna, ¿no? Y bueno, para eso es un cambio en la calidad de vida de la paciente, ¿no? Sí, exactamente. Y obviamente que la cantidad que se puede sacar es muy variable, depende del volumen que traiga la paciente, y hay distintos grados. Uno puede tener hipertrofias mamarias, que son los primeros estadios, y después ya cuando hablan de una mama muy voluminosa, ya ahí pasa a hablar de una gigantomastia. Y de ahí para arriba puede tener cualquier cantidad. Entonces uno lo que tiene que hacer es sacar la cantidad de tejido como para dejarla, y escuchar además la idea que tiene la paciente, porque algunas pacientes dicen, mire doctor, yo pero no quiero tener nada, y otras me dicen, mira, yo quiero sacar, pero quiero volver a tener las mamas que tenía a los 20 años. Entonces a veces te vienen con una foto o alguna aproximación y uno trata de recrear lo más parecido a lo que busca la paciente en el quirófano y llevarlo a cumplir, digamos, ese objetivo que tiene. En general le va sacando de las dos mamas, ¿no? En el mismo procedimiento le sacás un equivalente en una mama y otro equivalente en la otra, o depende de que en alguna mama puede llegar a tener más tejido adiposo que en el otro, y eso lo vas viendo durante la cirugía. Sí, a grosso modo, en realidad la mama, uno cuando habla de la mama en sí, tiene distintos componentes la mama. Puede tener un componente glandular, un componente de tejido adiposo, y uno además lo que tiene, que esto es muy importante, los pacientes generalmente no lo notan al motivo de la consulta, y el cirujano plástico por ahí que pone el ojo y ve el detalle, se lo marca, y a partir de ese momento la paciente lo va a notar, esto que uno le dice, es que no todos somos iguales, de una mitad y del otro. Uno puede tener asimetrías, y de hecho es lo más normal, que uno tenga asimetría, es decir, que un lado no sea igual que el otro, ya sea porque uno está más caído que el otro o porque uno tiene más volumen que otro. Entonces uno lo que busca, que al fin de este procedimiento quirúrgico, llevar a simetrizar y dejarlo lo más parejo posible, ¿sí? Pero uno, digamos, no puede dejar exactamente igual porque además tampoco es la realidad, no somos iguales de un lado del otro. Así que uno lo que trata de hacer es dejarlo lo más parejo posible y emparejar. Si una está más caída, levantarla y llevarlo al punto del otro. Si una es más grande y la otra es más chica, sacar más de una y sacar menos de la otra para dejarla un volumen parecido. Y esas son las cosas que uno toma en consideración al momento de entrar al quirófano y operar a la paciente. Eso te quería preguntar justamente. Estas son cirugías exclusivamente que se hacen en el quirófano, obviamente. Sí, por supuesto. Porque habíamos hablado en otro programa de que toda la patología en general era ambulatoria, que se podía hacer en el consultorio, pero estas son patologías que requieren de una anestesia general y de condiciones de quirófano para que vos puedas trabajar tranquilo, pactando previamente con la paciente efectivamente lo que ella pretende de la cirugía y vos aconsejándole lo que le convendría al margen de la estética de que quede en la paciente, qué es lo que le conviene a ese tipo de paciente, ¿no? Porque por ahí la paciente tiene la intención de decirte, bueno, quiero una reducción mínima, y vos decís, bueno, si es mínima, el problema va a seguir subsistiendo y no lo vamos a resolver. Sí, por supuesto. Y después la otra cosa también muy importante que sepan los televidentes es que todo lo que uno saca de tejido mamario, eso lo manda a analizar anatomía patológica. Para que
quedarnos tranquilos que en realidad es solamente un aumento mamario por la causa que haya sido y no sea alguna causa subyacente como por ejemplo un cáncer. Entonces uno eso lo manda a analizar, lo ve el anatomopatólogo en el microscopio y me dice, mira, es tal cosa, y nos quedamos tranquilos. Perfecto. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Estamos con el doctor Alejandro Ejido, que es médico especialista en estética, y hoy le hemos dedicado el día a la patología mamaria. En el primer bloque hablamos de las mamas grandes, que hay que hacer una reducción mamaria, que se hace en consenso con la paciente, pero con la opinión clara del médico, y que lo que se saca es para generar, por ejemplo, una mejoría en todo lo que son columna cervical, columna lumbar, todas esas patologías asociadas al tamaño y al peso de la mama, que hacen que la mujer se incline hacia adelante, y eso genera posiciones con mucho dolor y que llevan a la cronicidad de esa patología, y por eso hay que hacer eso. Y bueno, y una cosa importante que dijo Alejandro es que se pesa la mama para ver la cantidad de grasa o de tejido mamario que sacamos, y se manda a analizar anatomía patológica para no tener que comernos alguna patología mamaria más grave, como puede ser alguna atipía de mama que no se veía claramente, y del estudio anatomopatológico puede surgir que tiene alguna patología y se agarra incipientemente. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que le interesa a muchas, que le falta mama y quieren ponerse mamas. Bueno, ya veníamos hablando de lo que es la reductiva mamaria, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es el aumento mamario y las distintas opciones que tenemos. Cuando uno habla de cirugía de aumento mamario, primero hay una cosa que es bastante interesante de hablar, que por ahí es una cuestión de semántica, no tanto. Uno habla de prótesis o implantes. ¿Cuándo es prótesis? ¿Cuándo es implante? Y en realidad lo más correcto sería hablar de implantes mamarios. Porque cuando uno habla de una prótesis, ¿cuándo habla de una prótesis? Cuando, por ejemplo, a uno le falta la pierna porque tuvo un accidente, entonces una prótesis de pierna. Bueno, esto en realidad lo que vamos a poner es un implante mamario. Lo que vamos a poner es un tejido, una estructura. Un agregado. Un agregado que le va a sumar a las estructuras que ya tiene. Y algo que uno tiene que saber es que hay distintos planos de colocarlo, hay distintas incisiones para hacer, porque hay distintas mamas. Entonces, si uno por ahí habla con un cirujano y le dice, no, mira, yo siempre las pongo así, las pongo en este plano, y ahí a mí me hace un poquito de ruido, a mí en lo personal. ¿Por qué? Porque si todas las mamas son distintas, ¿por qué vamos a operarlas a todas y hacerle lo mismo? No tiene sentido, la verdad. Uno tiene que adaptarse al tipo de mama que se encuentra con la paciente que se encuentra. Además, uno va a evaluar un montón de cosas. Va a evaluar si la paciente, por ejemplo, si es joven, si es grande, si amamantó, si no amamantó, escuchar las expectativas. Si va a seguir tiene. amamantando, si tiene intenciones de quedar nuevamente embarazada, si eso tiene que ver o influir en el amamantamiento futuro, etcétera. Claro, esas son preguntas que casi siempre te hacen decir, ok, me pongo implantes.
¿qué pasa el día de mañana? ¿Puedo amamantar? No. Entonces ahí son una serie de cosas que van a hablar. Entonces uno por ahí lo primero que tiene que charlar es lo que va a ver la paciente después el resto de su vida, que es el tema de incisiones, ¿sí? Para empezar a desterrar la idea que no existe una cirugía sin incisiones. Sí, lo que hace un cirujano plástico es utilizar distintos recursos para que las incisiones sean menos notorias, ¿sí? De la misma forma que no hay cirugías sin incisiones, tampoco hay cirugías sin puntos. Uno lo que puede tener son determinado tipo de sutura que hacen que los puntos no sean visibles de afuera. Pero toda cirugía va a tener puntos, ya sea en el interior de la zona que uno opera o en el exterior. Pueden ser reabsorbibles o reabsorbibles, pero todas van a ir con puntos y todas van a ir con incisión. A grandes rasgos, las incisiones que tenemos para hacer un aumento mamario son o periareolar, es decir, alrededor de la areola, o submamaria. ¿Hay otras opciones? Sí, está el abordaje axilar, inclusive en algún momento se hablaba también del abordaje umbilical, pero son los menos frecuentes. Lo más frecuente es hacerlo o alrededor de la areola o por debajo en el surco mamario, ¿sí? Es decir, que queda oculta por el volumen y la mama una vez. ¿Esas ubicaciones de las incisiones tienen que ver con la estética que queda después? En realidad tiene que ver, por eso uno muchas veces lo habla con el paciente y trata de llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a ponerlo, digamos, atrás de la glándula, yo no quiero tocar la glándula porque la paciente por ahí quiere amamantar en algún momento y yo quiero evitar cualquier tipo de manipulación sobre la glándula y demás. Ahí yo opto por un abordaje submamario, que cuando yo ingreso al lugar donde voy a poner el implante, lo hago en un lugar sin tocar la glándula me queda totalmente por arriba y yo voy por debajo. Entonces, con lo cual esa paciente puede amamantar y no tener ningún inconveniente. Queda exactamente igual de lo que estaba antes de la cirugía. Nada más que le das más volumen. Exactamente, solo le agrego volumen. En cambio, cuando yo lo hago periareolar, tiene algo bueno que se disimula muchísimo la cicatriz porque queda justo en donde la areola pasa a la piel, digamos, que rodea la areola, entonces queda emplazada ahí la cicatriz y ahí no se queda nota prácticamente nada. Pero generalmente uno corta algo de glándula mamaria cuando ingresa al espacio y ahí puede quedar alguna retracción, alguna otra cosa que normalmente no pasa, pero uno puede pasar, entonces si lo puede evitar, lo evita. Y lo otro importante también es conocer los planos donde uno puede colocar el implante, ¿sí? A grandes rasgos uno habla de colocarlo o atrás de la glándula o atrás del músculo. Hay uno intermedio que es el dual plane, que es un plano dual, ¿sí? Que utiliza un poquitito de las dos técnicas, pero lo que siempre se habló es o atrás de la glándula o atrás del músculo. Estamos hablando del pectoral. Del músculo pectoral. El músculo pectoral, perfecto. Y muchas veces pasa esto. Viene la paciente y dice, mira, yo me quiero poner una prótesis atrás de la glándula o atrás del músculo. Y ahí en realidad depende mucho de la anatomía de la paciente. Porque si bien son dos planos donde uno coloca un implante, no todos los planos son iguales, no todos se comportan de la misma manera y además depende mucho de las características de los tejidos que yo tengo. Si yo tengo tejido glandular suficiente como para darle cobertura a ese implante una vez que lo pongo, el plano retroglandular es bueno, es una buena opción, no tocamos el músculo para nada, lo colocamos atrás de la glándula y perfecto. Pero ¿qué pasa si son esas pacientes que no tienen absolutamente nada, totalmente chatas y no tienen mucho tejido glandular? Si yo optara por ponerlo por delante del músculo o detrás de ese escaso tejido glandular, la prótesis va a ser muy notoria. Entonces ahí uno le aconseja, mira, entiendo tu postura, tus ganas de tenerlo ahí, pero sería mejor. Lo indicado es hacer esto. Porque el paciente puede tener muchos preconceptos de qué es lo que quiere, pero también está una realidad de con qué tejidos cuento a la hora de la cirugía y qué va a ser lo mejor que le va a quedar a la paciente. Bueno, se dan cuenta que hay infinidad de cosas que uno debería conocer, que es lo que está explicando Alejandro, cuando uno se quiere hacer un implante mamario, en este caso, todas estas explicaciones que él está dando son importantes que el cirujano actuante se las explique al paciente claramente para que lo entienda y cuál es la decisión que vos aconsejás de acuerdo al tipo de mama con que te encontrás. Sí, exactamente. Además, también la otra cuestión importante, hasta ahora hablamos de los planos y de la paciente, pero hay otro gran actor en todo esto que es el implante mamario.
no todos los implantes mamarios son iguales y eso no pasa por el tamaño nada más del implante. O sea, si bien hay de varios tamaños, también hay de distintas superficies que tienen los implantes. Pueden ser implantes lisos, pueden ser texturizados, pueden ser microtexturizados o nanotexturizados, y también tienen distintas formas. Hay implantes que son redondos, que son lo que por ahí uno imagina cuando habla de implantes, se imagina algo redondo, esférico. Y después hay otros que se llaman anatómicos, que tienen una forma particular, más de gota, que también son distintas presentaciones que tienen los implantes mamarios. Entonces, no solo es importante pensar en qué es lo que quiere la paciente, sino en unir el implante mamario que yo le estoy ofreciendo con la paciente y ver cuál es la mejor combinación entre esas dos. ¿Y cómo le va a quedar? Con distintas técnicas. Con distintas técnicas, con distintos planos. Entonces, son todas cosas que son muy importantes tener una consulta donde uno se saque todas las dudas que tiene sobre la cirugía, charlar las distintas opciones, por qué una sí, por qué otra no, y salir de ese consultorio con las ideas claras y de por qué se está indicando lo que se está indicando y no se está indicando otra cosa. Perfecto. ¿Qué tipo de disponibilidad tenemos en este momento de mamas en la Argentina, con las limitaciones que por ahí puede haber por las importaciones y demás? ¿Qué tipo hay algún problema como para conseguir implantes mamarios? La situación actual con los implantes es, hay varias marcas, ¿sí? Eso es importante, y por otro lado, ahora justo cuando arranca el año, generalmente es cuando las importaciones hablan un poquito más y empieza a haber un poquito más de disponibilidad. En algún momento del año pasado sí hubo ciertas limitantes y por ahí uno tenía que optar con, por ahí no el tamaño ideal que uno quería, pero decían, los mandabas a la empresa a comprar el implante y decían, mira, tengo, por ejemplo, me mandabas 350 y decían, mira, tengo 375. Entonces, hablabas con la paciente, veías si era viable y decías, bueno, un poquito más grande que de la... de todos modos, nada, hay un montón de empresas... Entre no tenerla y tenerla, es preferible tenerla. Sí, igual siempre y cuando dentro de medidas adecuadas, porque también muchas veces pasa que uno indica una medida y la paciente después va y compra otra, y si no es lo que está indicado, uno debería... ¿Vos haces una indicación formal en un papel como si fuera una receta? Una receta, exactamente. Una receta, y con esa receta tiene que ir, o sea, que cambiar no tendrían que cambiarla. No. Tendrían que darle lo que vos estás pidiendo. Sí, uno a veces lo que hace es darle un margen de tamaños. Entonces dice, por ejemplo, entre 3.25 y 3.50, fíjate a ver, andá, probátelas, porque así es como funciona. Se van, las pacientes se lo prueban en el lugar que tiene la empresa, en el showroom, se prueban los distintos tamaños, ven cuál es el que más cómoda se sienten y después en base a eso eligen. Si lo quieren modificar, no es que no se puede modificar, pero antes de comprarla, lo ideal es volver con tu cirujano, decirle, mira, me probé tal tamaño, me gustó este otro, ¿se puede? ¿No se puede? Que hay entre los dos consensuar a ver qué es lo más indicado. Perfecto, clarísimo. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, muchas gracias Alejandro, fuiste muy claro. Espero que para la audiencia femenina se hayan aclarado un montón de dudas referido a las grandes mamas y a los implantes mamarios. Así que seguramente te estaremos convocando para otro tipo de patologías más adelante. Así que, bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, acompañarnos en estos 11 años ya al aire. Y bueno, nos encontramos dentro de 7 días en una edición de Prevención TV. Hasta entonces y que tengan una muy linda semana.